La gripe de Hong Kong fue una influenza que mató alrededor de 1 millón de personas. Ocurrió en 1968 y al parecer es una variación de gripes más severas ocurridas anteriormente. Esta gripe se propagó a todo el mundo. Llegó a América un año después de su primer brote en Hong Kong. La gripe asiática o influenza H2N2 se originó en China en 1956 y mató alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo. Se cree que se originó a partir de la mutación de influenza de patos salvajes. Esta cepa de influenza evolucionó a otros tipos causando pandemias más leves como la gripe rusa o la gripe de Hong Kong. La peste antonina o plaga de Galeno afectó a todo el Imperio Romano entre 165 y 180 después de Cristo. Mató a 5 millones de personas. El año 193, o sea que esa... No se sabe si eran brotes de viruela o de sarampión, pero mató gente en Europa, norte de África y Asia Occidental. Esta pudo haberse originado en Asia. Una serie de enfermedades y epidemias que afectaron México tras la llegada de los conquistadores españoles ocurrieron entre 1519 y 1600. En ese periodo, la población indígena de México pasó de 30 millones a 2 millones, es decir, murió el 93% de la población original de México. Esto causó una catástrofe demográfica. Todas estas muertes fueron causadas por la viruela, el sarampión, parotiditis, tifus y posiblemente salmonela. Todas introducidas para los europeos, los cuales eran inmunes, pero desconocidas para los indígenas. Sin embargo, hubo una enfermedad desconocida tanto para los europeos como para los indígenas, llamada cocolistli. Esta nació en la Ciudad de México y se extendió hasta Guatemala. Esta pudo haber matado por sí sola a entre 5 y 15 millones de personas. El VIH-Sida ha matado hasta el momento a 30 millones de personas por todo el mundo, la mayoría en África. Según datos del 2019, los países donde hay más defunciones por esta enfermedad en el mundo son Sudáfrica, India, Mozambique, Nigeria, Indonesia, Kenia, Tanzania, Uganda y Zimbabue. Los países de América Latina con más muertos son Brasil, Colombia, México, Guatemala, Argentina, Paraguay y Perú. Aún no se ha descubierto una cura para el VIH-Sida, pero hay fármacos que sirven para reducir la carga viral de los portadores y ayuda a prolongar sus años de vida. El VIH-Sida fue descubierto casi simultáneamente en Francia y Estados Unidos. El primer caso documentado se registró en 1981, pero ya existían casos por lo menos desde 1950. Esta enfermedad se originó en el Congo y su contagio podría haber provenido de los simios. La peste de Justiniano mató entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Egipto y Asia, es decir, posiblemente el 40% de la población en el siglo VI. Se registraron 2 brotes principales de la peste de Justiniano. No se sabe mucho de ella, pero podría tratarse de una mutación de la plaga bubónica. A esta enfermedad se le llamó Justiniano porque así se llamaba el emperador del Imperio Bizantino. De acuerdo a estudios de genética, esta gripe pudo haberse originado en Tanzania y el contagio original pudo haber sido a través de las ratas. La gripe española mató alrededor de 75 millones de personas por todo el mundo. Es decir, la población de toda América Central, Cuba y República Dominicana junta. También se le conoce como la pandemia de gripe de 1918. Murió alrededor de 5% de la población mundial. Una tercera parte llegó a infectarse. Fue devastadora. Cerca de 100 millones murieron en tan solo un año. Los países donde más personas murieron fueron, en primer lugar,
China, luego Estados Unidos, Inglaterra, España, Venezuela, Argentina, Francia, Italia y la India. Se le llamó española porque fue el país donde se le dio más publicidad, ya que el resto de Europa estaba en guerra. Sin embargo, esta enfermedad nació en Francia. La peste negra o muerte negra podría haber matado 200 millones de personas, es decir, la población total de Brasil. Esta se propagó desde Inglaterra hasta Indonesia, pasando por el norte de África y Medio Oriente. La peste negra duró varios años durante el siglo XIV. Solo en Europa mató alrededor de 25 millones de personas, es decir, el 30% de la población, aunque hay otras fuentes que aseguran que murió el 60% de la población europea. Por ejemplo, solo un quinto de la población de Florencia, en Italia, sobrevivió. Estamos hablando de la Edad Media. En general, la gente no se nutría bien y la higiene era muy precaria. Los contagios eran por picaduras de pulgas que vivían en todos lados. Se estima que la peste negra se originó en Asia y fue traída a Europa por marineros. Se sabe poco de la enfermedad. Pudo haber nacido en China, Turquía o el Congo. Hay muchas probabilidades de que haya sido transmitida por ratas. Esta enfermedad fue una variante de la peste bubónica. Los síntomas eran gangrena en las puntas de las manos y pies, fiebre, tos, sangrado por la nariz, manchas azules en la piel, inflamaciones en las ingles, cuello, axilas y orejas. A esta peste se le llamó negra debido a las manchas, a las inflamaciones y al aspecto de la gangrena que ponían negras las puntas de las extremidades. Desde que eran visibles las inflamaciones, la gente moría a los 5 días. Las pandemias del siglo XXI son muy distintas a las de antes. El número de muertos a causa de ellas son considerablemente más bajas. El brote de neumonía por coronavirus del 2020 ha dejado hasta el momento más de 3.000 muertos en todo el mundo. Se originó en China. Los primeros portadores eran trabajadores de un mercado donde se venden animales exóticos vivos. Los síntomas del coronavirus son fiebre, dificultades respiratorias y tos. Los países con más muertes por esta enfermedad son China, Italia, Irán y Corea del Sur. En Estados Unidos han muerto 11 personas y en España 2. Por el momento no hay ningún fallecido en América Latina. La epidemia de cólera en Zimbabue de 2008 es una más de varios brotes en su historia. Esta afecta sobre todo zonas remotas del país y donde la mortalidad alcanza hasta el 30% de la población. En total ha matado a 4.293 personas, además de todas las que no se tienen conocimiento. El cólera se transmite principalmente por alimentos contaminados y agua sucia. Un brote de sarampión ha matado alrededor de 6.000 personas en el Congo. Comenzó en el 2019 y sigue cobrando víctimas. El sarampión no debería ser un problema, pero el sistema de salud en aquel país es muy frágil. El Congo es un país envuelto en guerras civiles y pobreza. El brote de cólera en República Dominicana mató a 9.985 personas en el 2011. Esta se originó y afectó también a Haití. El cólera es una infección intestinal contagiosa. Esta se propaga en lugares insalubres y donde el agua no es potable. La epidemia del ébola de 2014 ha sido el mayor brote de esta enfermedad. Nació en Guinea y se extendió a varios países de África, e incluso hubo contagios en Estados Unidos, España e Inglaterra. Este brote de ébola mató alrededor de 11.300 personas. La mayoría murió en Liberia y Sierra Leona. Lo más grave de esta enfermedad es su tasa de mortalidad. El 50% de la gente que se enferma muere. La
gente que se contagia de ébola comienza con síntomas de una gripa normal, pero después presenta hemorragias internas. Sus ojos se tornan rojos y su piel se llena de moretones. Los pacientes infectados tardan de 5 a 7 días en morir. La pandemia más grave del siglo XXI fue la gripe H1N1 de 2009. Fue una influenza que mató alrededor de 19,000 personas en todo el planeta. Los primeros casos de esta enfermedad se detectaron en los Estados Unidos y México, pero esta pudo provenir de una nueva gripe porcina nacida en China. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.